Bueno, muy bien, muy buenos días. Seguimos aquí en Perspectivas, en esta programación que hemos iniciado muy temprano y en esta oportunidad nos conectamos ya por este medio para poder tener la entrevista y esta conversación con Pablo Muñoz Iturrieta. Él nos va a estar hablando sobre lo que es perspectiva de género y también la homosexualidad. Así que sin demasiado preámbulo, debido a que lo hemos estado anunciando, comunicando y haciendo breve conversación sobre su persona en este programa, queremos sumarlo ahora a él mismo para que podamos ir ingresando en esta entrevista que seguramente va a ser de mucha bendición, también va a ser de mucha construcción, que esa es la idea de que podamos nosotros crecer en estos aspectos del conocimiento que son de suma importancia en estos tiempos en los cuales nos toca vivir. Así que sumamos a Pablito en esta mañana con nosotros. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola Pablo, muy buenos días. ¿Nos escuchas bien? Sí, escucho perfecto, gracias. ¿Ustedes me escuchan bien a mí? Bien, muy bien, de 10. Excelente. Bueno, te damos la bienvenida aquí desde Santiago del Estero. No sé en este momento en qué lugar te encuentras, dónde estás. Yo estoy en este momento en Canadá, así que es una transmisión a larga distancia con la querida provincia de Santiago del Estero, una provincia que he tenido la oportunidad de conocer bastante. Así que bueno, tengo gratos recuerdos de Santiago. Tengo recuerdos del calor de Santiago. Sobre todo del calor. Pablo, ¿vos sos cuyano? Yo soy de la provincia, originario de la provincia de San Juan, sí. Ah, sí, bien. O sea, sabes que al principio teníamos ciertas dudas desde el año pasado cuando, bueno, antes que también sacaste tu libro, si eras argentino o eras mexicano o eras, no sé, centroamericano, por tu expresión no te sabíamos distinguir bien. Pero después sondeando un poco nos damos cuenta que sos bien argentino. Sí, ciertamente. Yo me crié en un lugar en área de frontera en la Argentina, cerca del límite con Chile, en medio de la cordillera de los Andes, en un pueblo llamado Barreal, en la provincia de San Sí. Juan, muy cerca del límite con Mendoza, muy cerca del pie de la Concagua, en medio, un lugar hermoso, en medio de la cordillera de los Andes. Un clima obviamente muy distinto al que experimentan Sí. ustedes en Santiago del Estero, una geografía bastante diferente, pero tan argentino como los santiagueños. Me gusta el folclore Bueno, qué santiagueño, ¿eh? bueno. ¿Cómo? Me gusta el folclore santiagueño. En mi opinión, el Ah, ¿te mejor gusta? ¿Te folclore de la gusta? Argentina es el santiagueño. Yo cuando extraño Argentina me pongo a escuchar folclore argentino y bueno, las canciones compuestas o que hacen referencia a Santiago del Estero, en mi opinión, y esas chacareras son las mejores que existen en el folclore nuestro. Bueno, gracias por tu reconocimiento. La verdad es un gusto poder conectarnos desde este lugar y Santiago del Estero no es una tierra fácil, no es una tierra en todo aspecto sencilla, pero es una tierra muy prometedora y siempre ha tenido buenas repercusiones hacia afuera. Así que muchas gracias por tu reconocimiento. Pablo, nosotros te hemos convocado en esta mañana para poder dialogar un poquito respecto a lo que en estos tiempos, sobre todo de pandemia, se ha estado viviendo, si bien la perspectiva de género es una cuestión que ya tiene su trayectoria, su construcción hace mucho tiempo. Pero antes de comenzar, nosotros contamos con una audiencia variada y lo importante, antes de adentrarnos en el tema, es que vos nos pudieras hacer una diferenciación clara, específica, entre lo que es la ideología de género y la perspectiva de género, si es que hubiese diferencias o si hay similitudes en ese sentido para ir adentrándonos en el tema. Bueno, muy bien. A ver, ¿cuál es el problema principal aquí? Vamos a hablar de teoría del género en realidad, y ahí voy a explicar un poco Sí. lo de la ideología y lo de la perspectiva. La teoría del género es una teoría que propiamente pertenece al ámbito del pensamiento pseudo filosófico, falsamente filosófico, muy conectado también con la idea de la evolución. A ver, y expliquemos aquí el tema de la evolución. La evolución, según este principio que ha sido ya por la ciencia mismo, el evolucionismo darwiniano ha sido totalmente dejado de lado. Es decir, el único lugar en el mundo que se enseña el evolucionismo tal como le enseñaba Darwin es en la Argentina, para que te des una idea. Es decir, en los ambientes científicos en los cuales yo me muevo aquí en Canadá, en Estados Unidos, en Inglaterra, he tenido oportunidad y he sido invitado a algunas de las conferencias más importantes del mundo en cuestiones de biología, de neurobiología y demás, de genética.
cómo he sido invitado como auditor en cuanto a la filosofía, porque una cosa interesante aquí también que es necesario aclarar es que todas las ciencias, ya sea la astrofísica, la física, vos dirás, bueno, pero ¿qué hace Pablo Muñoz Iturrieta? Tiene un doctorado en filosofía y está metido en conferencias de astrofísica, de física, de neurociencia, de neurobiología, de biología, porque la filosofía es la ciencia. Dentro de todo el armazón, el esqueleto de las ciencias, la filosofía es la ciencia encargada de definir los conceptos, de definir los límites de las otras ciencias y de aclarar cuando hay algún debate con respecto a las nociones que se quieren establecer o lo que se quiere explicar en la realidad. Entonces siempre vas a ver en todas estas conferencias científicas mundiales que hay un panel de filósofos que tienen que obviamente conocer y meterse mucho en el tema, lo cual yo en eso me he dado la oportunidad enorme a mí de estudiar cuestiones de astrofísica, cuestiones de neurobiología, de ciencia, de evolución también. Y uno de los problemas de la evolución es que se plantea, según esta teoría del año de los 1800, que es una, como te decía, los evolucionistas de hoy en día ya no creen en la evolución de Darwin, ya se descartó eso. Pero en definitiva lo que se plantea es que el ser humano es un ser que en realidad, por culpa de la estructura de pensamiento occidental, los griegos, después el cristianismo, nos hemos estancado en ese proceso evolutivo. Venimos de los monos. Nadie sabe hasta dónde podemos seguir progresando, evolucionando, pero todos estos conceptos filosóficos y demás nos han estancado en la noción de que somos seres humanos, de que somos personas. Y entonces la teoría del género viene a irrumpir y decir, no, a ver, cada uno puede construirse, autoconstruirse en lo que uno quiera, basado en el sentimiento, basado en la propia autopercepción, y por lo tanto inventaron una lista que la pueden ver en mi página web, pablomuñoziturrieta.com, una lista de 112 géneros descubiertos hasta el momento. Es decir, vos, Andrés, vos crees por imposición social que tenés 20 y tanto o 30 y cuanto de años, que sos hombre, que sos argentino, pero la teoría del género te dice, no, Andrés, vos te podés autoconstruir. Es decir, vos te podés poner la edad, como ha pasado aquí en Canadá, que tenemos un hombre de 50 que ahora se cree una niña de 6. Ni siquiera se cree un varón de 6, sino que es una niña de 6. Pero te podés creer un perro, te podés creer un género, alguien sin género, una persona sexual, te podés creer un espíritu, te podés creer a alguien que tiene 3 espíritus adentro, te podés creer lo que quieras realmente. Aquí, en la Argentina, por la ley de identidad de género, en Canadá, por las leyes de identidad de género, el Estado entonces tiene que asegurar ese derecho de la persona de ser absolutamente lo que se le dé la gana, lo cual es tremendo, ¿no? Claro. Entonces, esta teoría del género luego se comienza a implementar en la política y en la ley de un país. Y entonces cuando en la justicia, en el sistema de justicia, cuando eso se comienza a implementar, es ahí cuando personajes como yo, con todos los estudios que he hecho al respecto, en mi libro Atrapado en el cuerpo equivocado, personajes en Argentina como Nicolás Márquez, como Agustín Laje y bastantes más, Chinda Brandolino, la doctora Chinda Brandolino, y podemos mencionar un sinnúmero de personajes a lo largo del mundo que comenzaron a denunciar y decir, esperen, eso no tiene ninguna base científica. Esto que nos quieren implementar es un verso total. Y es ahí entonces cuando surge la idea de ideología de género, que en realidad el primero que la nombra ideología de género fue el cardenal en su momento, Ratzinger, que luego fue el Papa Benedicto XVI, una de las personas más cultas del mundo. Él estudió en profundidad todas estas cuestiones del feminismo, del género, y él dijo, aquí estamos ante una ideología. Entonces, él le nombró ideología de género. Y entonces, todos estos teóricos feministas radicales, todos estos estafadores que vienen a implementar esta nueva transformación del ser humano, dijeron, no, a ver, no, esto no es ideología, porque claro, ideología es una palabra peyorativa, es una palabra que significa que lo que uno sostiene no tiene ningún fundamento científico de nada. Claro, entonces ahí es cuando ellos crearon la palabra perspectiva. Y entonces la lucha esa. Entonces, la ideología de género y la perspectiva de género, ¿qué distinción hay? Me preguntabas, ninguna, es la misma cosa. Lo que pasa es que los que la defiendan le dicen perspectiva, nosotros los que la atacamos con argumentos sólidos, argumentos científicos, decimos que es una ideología absoluta y peligrosa. Claro, entonces esto significaría algo así como que es un sofisma ideológico que prácticamente utiliza la perspectiva con bases en la subjetividad humana. Es decir, según Totalmente. La percepción, la autopercepción, tratan de construir un ideal natural para luego esa persona tenga la libertad absoluta de poder sentir y ejercer su sexualidad conforme lo desee.
Y hay muchas contradicciones, también vamos a mencionar algunas. Ellos dicen que el hecho de nosotros ser varones o mujeres es algo impuesto por los padres, lo cual es una locura. Cualquier madre puede testificar que ella un día, en la semana 7, 8, 12, 18, de acuerdo a la tecnología del momento, se fue a hacer una ecografía y se enteró que el niño iba a ser varón o que la niña iba a ser una niña. No es algo que el padre o la madre le impone y dice, a ver, Andrés, vos vas a ser, porque aquí en Santiago del Estero, el primero que dice varón, vas a ser varón. No, eso es una mentira absoluta. ¿Sí? Entonces ellos dicen, el sexo es algo que se impone, es una construcción social. Pero yo les digo lo siguiente, aquí hay una gran contradicción porque en definitiva ellos se imponen un género que fue inventado, por lo tanto es una construcción social en todo caso. Entonces estamos reemplazando, incluso en la misma teoría de ellos, está reemplazando una construcción social por otra. Y otro gran error es el sentimiento. El sentimiento es el fundamento de todo, pero ¿desde cuándo el sentimiento es una categoría científica? Sabemos que el sentimiento puede estar equivocado, sabemos que los sentimientos cambian, sabemos que el sentimiento no es un fundamento sólido para establecer ninguna cosa. Nadie en este mundo puede tomar una decisión basada en el sentimiento, porque a los 3, 4, 5 días se te pasa el sentimiento y ¿qué pasó? Y se acabó todo. ¿Qué es lo que está pasando con muchos transexuales que se arrepienten al año, a los meses, a la semana? Se arrepienten, pero ya quedaron atrapados porque ya les cortaron el pene, ya les amputaron las mamas, ya los operaron. Entonces, ¿qué haces? Y eso, mira, hay miles de casos que están saliendo todos los años de transexuales que dicen cometimos el error más grande del mundo. De hecho, ahora hay un juicio tremendo en Inglaterra contra el TAVIC, el Instituto Tavistock, que es el que se encarga de hacer las operaciones, tratamientos hormonales a niños, operaciones a transexuales. Un grupo enorme de transexuales les está haciendo un juicio porque los engañaron. Es interesante. Entonces son los mismos transexuales los que ahora están diciendo que la ideología de género es peligrosísima. Las víctimas de la ideología de género son los que están saliendo adelante y es impresionante cómo todo este lobby LGBT también esas víctimas los calla, no los dejan hablar, realmente la persecución que sufren es impresionante, ¿no? Ahora, Pablo, por lo menos aquí en Argentina y sobre todas las cosas lo que es en la parte norte, no ha habido una adherencia completa a lo que ha sido la educación sexual integral, pero digamos es como que ahora está volviendo a resurgir con la apertura otra vez del conflicto del aborto, la penalización, despenalización, y hay algo que se ve mucho en la educación, sobre todo un área básica de este movimiento en donde intenta infiltrarse e instalarse, y tiene que ver con enseñar o adoctrinar sobre todas las cosas a los infantes en lo que es la perspectiva de género, obviamente reemplazada por la ideología de género. Suena un poco más elegante esto. Entonces, ¿de qué manera puede digamos, un profesional en la educación que de pronto dice, estoy en contra de esto, pero la verdad no tengo argumento, no tengo defensa, está en peligro mi trabajo, está en peligro mi integralidad? ¿De qué manera yo puedo identificar? Primero, que aquí hay un engaño absoluto, hay un engaño totalitario, y que yo pueda de alguna manera enseñar como corresponde basado o en basamentos científicos. Mira, en Argentina tenés un problema porque en el año 2006 se aprueba la Ley de Educación Sexual Integral. Entonces, cuando se aprueba la Ley de Educación Integral, hay un artículo 5 según el cual a los colegios privados, a los colegios independientes del Estado, se les da la libertad para idear su propio currículum. Entonces, claro, entonces hay que distinguir dos cosas. Primero, si trabajan en escuelas privadas, el Estado no les puede obligar que se enseña, que es lo que se está violando hoy en día. Se está violando el artículo 5 y por eso hay una intención de varios legisladores y apoyados por los medios, especialmente Página 2 y demás, para eliminar ese artículo 5 que les quitaría, lo cual es anticonstitucional. Ahí se armaría un lío judicial gigantesco. Eso por un lado. Sí, disculpa, y ahí también hay un agregado que es el artículo 9 que tiene que ver con la participación de los padres puntualmente en esta educación correspondiente, ¿no? Claro, ahí va a mencionar, está el artículo 9 en el cual los padres tienen un decir en esto, porque de hecho, tanto en la Carta Universal de los Derechos Humanos del año 48, que tiene nivel constitucional en la Argentina, como el Pacto de San José, los padres son los primeros educadores de los hijos y por lo tanto los padres tienen por así decir, un poder de veto. Y no solamente poder de veto, sino también ese poder de contribuir. Entonces, eso por un lado. Segundo, la Ley de Educación Sexual Integral no implica o no dice cuál debe ser el contenido. En Argentina tenemos el federalismo. ¿Qué significa el federalismo? Que en Argentina tenemos la Comisión Federal de Educación, que ellos simplemente dicen en Argentina se debe enseñar matemática, se debe enseñar lengua, en este caso por la ley se debe enseñar educación sexual integral, pero la provincia de Santiago del Estero, por ejemplo, es independiente.
La provincia, Sí, la sí, sí. salud y la educación está en manos de las provincias y por lo tanto se puede adjudicar que esto es impuesto desde arriba y es anticonstitucional. Eso en segundo lugar. Ujú. O tercer lugar, porque hablemos de los padres. En cuarto lugar, está el hecho de que la ley de educación sexual no implica en sí cuestiones ideológicas como el aborto, porque no podéis enseñar algo que es un crimen en la Argentina. En la Argentina el aborto es crimen. Por más que hay un artículo que para ciertos casos extremos no conlleva pena de cárcel, por ejemplo, pero sigue siendo un crimen. Entonces, se está promoviendo un crimen y una maestra puede decir, yo me opongo a estos contenidos que hacen referencia al aborto. En sexto lugar, el tema del género, perspectiva de género, ideología de género, tampoco está contemplado dentro de la ESI. Entonces, si a una maestra le llegan a obligar a enseñar contenido con ideología de género, ese contenido es ilegal porque no está contemplado en la ley. Aparte de eso, yo a todo profesor, maestro, padre, les recomiendo que se informen en el tema. Yo creo que por eso fue la intención mía de escribir este libro, Atrapado en el cuerpo equivocado, sí. Un libro que trata a fondo la cuestión del género en relación también a la educación sexual integral. Y hay muchas maestras en la Argentina, muchísimas maestras en la Argentina, que de hecho en la clase de educación sexual se han avivado y han dicho, a ver, bueno, si me quieren ideologizar a los niños, yo tengo principios, tengo conocimientos, tengo valores, yo los voy a vacunar a los niños de esta ideologización. Entonces muchos usan este libro, de hecho. Hay muchísimas maestras en todas las provincias de la Argentina, en Buenos Aires, que usan este libro como base de texto para decir, bueno, si me dicen que les enseñe tal cuestión, lo voy a aprovechar para enseñarles la realidad de la cuestión, pero con objetivos científicos y demás. Entonces, yo recomiendo a los maestros, formadores que no se puedan escapar de esto, que aprovechen ese tiempo entonces para enseñar cosas buenas, para enseñar cosas que fortalezcan y que quiten prejuicios y especialmente grandes mentiras con respecto a la educación sexual integral. Claro, porque en sí misma la ESI no es mala. Eso estamos totalmente de acuerdo, que es un programa que tiene sus adaptaciones biológicas, preventivas y demás. El problema es que cuando se infiltran estos ideales, ahí es donde uno tiene que tener una lupa bastante importante para poder identificar que sí, que no. Ahora, bien, Pablo, con respecto a esta misma línea de enseñanza, ¿se puede decir que también la pedagogía en sí misma se ha homosexualizado? Mira, se ha ideologizado, por así decir, porque obviamente que se está... Este es el problema que yo tengo con la educación sexual integral. La educación sexual integral cuando se introduce, y aquí yo tengo mis reservas con respecto a todo este programa, porque en definitiva cuando se introduce es con un proyecto ideológico de fondo. Cuando la Organización Mundial para la Salud la introduce a nivel mundial, es motivada por una fundación que se llama la Planned Parenthood, que es la compañía abortista más grande del mundo. Es decir, que el propósito primero de la educación sexual en su momento fue introducir el aborto en la juventud, y una de las maneras de introducir el aborto en la juventud era empujándolos a que comiencen a vivir libremente, que se libere toda la cuestión sexual, es decir, hipersexualizar a los jóvenes. ¿Por qué? Y esto tenemos los testimonios de los ejecutivos, de los que fueron en su momento presidentes de Planned Parenthood, que ellos decían, van a aumentar los números de abortos, entonces ahí ganamos dinero nosotros, y aparte era Planned Parenthood quien le proveía al gobierno de los Estados Unidos todos los métodos anticonceptivos y demás que le vendían a los jóvenes, que le vendían en el sentido, le vendían la teoría y después se los regalaban, pero eso lo pagaba el Estado. Entonces era un negocio gigantesco para Planned Parenthood tener la educación sexual integral. Esa misma Planned Parenthood es la que se ha ido a todos los países de Latinoamérica. En Argentina funciona por medio de la FUSA, por medio de la casa FUSA, la Fundación Huésped, que son los que están promoviendo todo este programa, porque hay mucho dinero de fondo también. No es que el programa de educación sexual viene gratis, no, estas compañías te lo arman y te lo venden a miles de millones de dólares. ¿Por qué te crees que Argentina entonces ha tenido que pedir préstamos millonarios al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Interamericano de Desarrollo para implementar esto? Porque esto no es gratis. Entonces, esta es la gran estafa. Vienen estas compañías y le dicen al gobierno argentino, tienen que imponer esto. Pero para imponer esto, aquí está el paquete. ¿Y el paquete cuánto cuesta? El paquete cuesta 200 millones de dólares, por ejemplo, que con la cuestión de género es lo que el Banco Interamericano de Desarrollo le dio al gobierno de Macri el 2 de octubre del año 2018. Ahí tenés parte de los 6.000 millones de dólares que recibió del Banco Mundial. Ahí tenés los préstamos del Fondo Monetario Internacional. Es decir, estamos hablando de miles de millones de dólares que sale de nuestros bolsillos, sale de los impuestos de cada argentino, lo cual es una locura porque nos están vendiendo gato por liebre, y encima de eso nosotros tenemos que comprar eso, pero tenemos que
que pagar, por así decir, es una locura realmente. Siendo que hay una situación económica tremenda en la Argentina. Argentina se está hundiendo y esta gente está comprando pastillas abortivas, están pagándole a estas compañías para que vengan y nos hagan toda esta reforma educacional. A esta Telma Fardín, esta estafadora, la actriz, la llevan a Tierra del Fuego para que dé unas charlitas de género y le pagan 360.000 pesos. O sea, es una locura. Sí. O sea, más allá de los gastos de avión, de hotel, de comida, de vaya a saber qué cosa, esto es una locura realmente, y que la gente esté tan quietita con todo esto es realmente asusta, ¿no? Porque yo creo que el pueblo argentino se tiene que levantar y tiene que expresarse. Esto no puede seguir así realmente, que los políticos, sean del partido que sean, sigan haciendo las cosas que están haciendo, ¿no? Con excepciones. Pablo, en el 2010, cuando se ha logrado lo que es la ley del matrimonio igualitario, y a la fecha, que hace poco ha cumplido, la semana pasada, el miércoles ha cumplido 10 años de esta ley, que ha sido muy celebrada, y de paso el presidente mismo ha expresado que ha habido un avance importante en la sociedad y eso nos ha hecho mejores, entre comillas. Ahora bien, lo que te pregunto es que han pasado 10 años y pareciera ser que hay una sociedad, no solamente cristiana, sino también una sociedad en general que se ha naturalizado a ver estas cuestiones como algo normal. Y la pregunta que te quiero hacer, que tiene que ver en esta línea de lo que se está debatiendo respecto al aborto, es que puede ser que el aborto se despenalice y cuál debería ser la conducta posteriormente a eso, sobre todo las cosas de las personas que profesan un valor específico como la vida y de los cristianos. Yo creo que es tremendo todo esto, porque en definitiva con lo que pasó, la ley siempre tiene un objetivo claro, que es el enseñar. Cuando se pone una ley, por ejemplo, para que no crucen en rojo, el propósito de la ley no es tanto el castigar al que cruza en rojo, sino que de esa manera enseñarle al público que es importante tener un cierto orden, porque si no esto va a ser un caos y va a morir mucha gente. Entonces, si ves el semáforo en rojo, tenés que parar. Tiene un efecto, por así decir, un propósito educativo. Cuando se legalizan cosas que en definitiva van en contra de un cierto orden, o cuando se permiten ciertas aberraciones o demás, como es en el caso de Canadá, por ejemplo, el tema de la zoofilia, se ha bajado la edad, de tal manera que la pedofilia está prácticamente legalizada. Uno dice, si eso está legalizado, te da la percepción al ciudadano de que está bien entonces. Naturalmente pasa así. Si es legal, entonces está bien. Y aquí es uno de los grandes problemas con, por ejemplo, las uniones del mismo sexo, porque en definitiva en la Argentina, y esto para que lo entiendan bien, lo que han hecho no es, aquí tenemos los matrimonios heterosexuales y aquí tenemos los matrimonios, las uniones homosexuales y las elevamos al mismo tipo. No, lo que han hecho es rebajar todo. Es decir, el fundamento del matrimonio es la unión del hombre y la mujer. Y una vez que se quita ese fundamento, se abre la puerta para cualquier cosa, como ha pasado en Canadá. Aquí en Canadá te puedes casar con un perro, te puedes casar con un árbol. ¿Y por qué es eso? Porque legalmente destruyeron el fundamento propio del matrimonio. Y una vez que se destruye el fundamento, va a venir cualquier loco y va a decir, pues yo me quiero casar con mi perro y ¿por qué me van a negar ese derecho? Y se lo van a tener que garantizar. Es lo que se sigue. Entonces, eso por un lado. Y por eso esas leyes, las leyes injustas o las leyes que no tienen fundamento, deben ser combatidas. Entonces, eso, yo creo que toda persona con conciencia tiene que combatir la ley de las uniones del mismo sexo. El tema del aborto. El aborto, yo decía esto, si no lo legalizan, van a ir a despenalizar, lo que es el caso de Canadá. En Canadá no es legal el aborto, pero está despenalizado. Hay un vacío legal. ¿Por qué? Porque es increíble que si el aborto, por ejemplo, vamos a poner algunos casos concretos. Si a una chica la violan, si el aborto está despenalizado, la chica va, se hace el aborto y se acabó el problema. ¿Y el violador, qué se hace con el violador? Sí, por eso es importante averiguar. Hoy en día, con el tema de la ILE y del caso FAL, que es totalmente ilegal, se están supuestamente haciendo muchos abortos, o sea, supuestamente por violación. Pero ¿qué pasa? Que con todos estos protocolos, al violador no se le hace absolutamente nada. Nadie se pregunta y dice, a ver, ¿dónde está ese violador? Porque al violador hay que castigarlo. No podemos dejar que estos violadores anden sueltos. Pero sin embargo, las feministas se preocupan más en el aborto que en el violador. En el violador nadie hace absolutamente nada. ¿Sí? Y despenalizar es prácticamente lo mismo que legalizar, porque despenalizar algo significa que sigue siendo crimen, pero no tiene ninguna pena. Y por lo tanto, los médicos, y aquí hay que ir contra los médicos, porque muchos dicen, no, pero no puede ser que la mujer vaya a la cárcel por hacerse un aborto, capaz que lo hizo por presión y más. Pero en Argentina nadie está en la cárcel por hacer un aborto. Y los que tienen que ir a la cárcel son los médicos. A esos son los que hay que perseguir. Porque los que hacen abortos clandestinos no es la bruja del pueblo,
Sí, los que hacen abortos clandestinos son Algo médicos. folclórico. Claro, Claro, los que hacen los abortos claro. clandestinos son los médicos, los mismos médicos que los van a hacer cuando sea legal. Es decir, en cuestiones de salud va a ser lo mismo. Cuando te dicen los abortos clandestinos son inseguros. ¿Y por qué son inseguros? Son inseguros porque el aborto en sí mismo es inseguro, no por la metodología, por el lugar, porque se hacen en los hospitales. Se hacen en los hospitales. En Rosario, por ejemplo, yo tengo una hermana que ella estudió medicina. Y ella me dice, aquí se hacen en el hospital, se hacen con el mismo instrumental quirúrgico que si fueran legales y se cobra 40.000 pesos, es decir, 40.000 pesos en negro cobran los médicos en la ciudad de Rosario por hacer aborto. Y todo el mundo sabe dónde se hacen y demás. Sí. Y lo que pasa es que después la policía, los jueces, nadie hace absolutamente nada al respecto. Son a esos médicos a los que hay que perseguir, a los que hay que quitarle la licencia de por vida. Mira, en mi pueblo tuvimos un intendente que se llama Merino, para que si alguno de San Juan lo escucha, hay un intendente Merino que el hijo estuvo metido en un abuso masivo de dos chicas, el caso de la violación del Pilar, que fue famoso, dos chicas de Buenos Aires que visitaron, las violaron en masa. Fueron como 16 jóvenes, uno de ellos fue el hijo de este intendente, Merino, que después se escapó, se fue a Chile y se cambió la identidad y el hombre nunca fue a la cárcel. Y al otro día que prescribió la condena, porque fue un abuso allá por los años 90, el tipo se presentó a una comisaría para decir, ya está, prescribió mi causa, entonces quedó libre, es una locura. Bueno, el papá de él, intendente de Calingasta, del departamento de Calingasta, él fue un médico que le quitaron la licencia por hacer abortos clandestinos en Argentina en los años 80. Es decir, en la Argentina son los mismos médicos los que hacen los abortos clandestinos y son esos médicos los que están detrás también de la legalización porque simplemente quieren blanquear su situación. Seamos claros y concretos en eso. Y en cuanto sepamos que hay un médico que hace aborto, eso hay que denunciarlo. Hay que denunciarlo. Obviamente que muchas veces los jueces son cómplices en todo esto porque no hacen absolutamente nada. Yo estoy casi seguro que los médicos les pagan a la policía, les pagan a los jueces para que no los lleven a juicio, ¿no? Claro, lo que pasa es que hay un aparato que está combinado para justamente llevar adelante toda esta agenda que de alguna manera intenta instalarse. Ahora bien, Pablo, ¿cómo te imaginas la sociedad argentina, vamos a decir, en su sexualidad post-pandemia? Yo creo que Argentina moralmente va a pique y uno de los grandes factores en esto es la televisión argentina. Un Tinelli que ha acostumbrado a gran parte de la sociedad a ver a la mujer como un objeto, a ver la sexualidad simplemente como una especie de diversión pasajera. Entonces los estándares, por así decir, morales, por culpa de la televisión, pero especialmente de una persona nefasta como Marcelo Tinelli, ha caído tremendamente y eso ha hecho que se pierda el verdadero significado de la sexualidad, de la libertad humana y demás. Pero por otra parte tenés todos estos programas de educación sexual que de hecho apuntan a enseñarle al joven la práctica de la genitalidad. Es decir, apuntan a hipersexualizar al niño a partir de los 5 años y por lo tanto no podés esperar otra cosa que lo que se ven en otros países avanzados, por así decir, donde esto ya se ha aplicado. Veamos el caso de Estados Unidos, el caso de Canadá, el caso de los países nórdicos. Estoy escribiendo un libro sobre la educación sexual integral y te voy a tirar los datos postas en cuanto a números, porque es impresionante. En los Estados Unidos, el 25% de las mujeres, chicas entre 13 y 25 años, tienen una o más enfermedades de transmisión sexual. Es increíble. Por ejemplo, en el año 2017 se reportaron 1.069.000 casos de infección por clamidia, una infección de transmisión sexual, en jóvenes de 15 a 24 años. Es tremendo. Eso por decirte un caso. En el caso del HPV, del VPH, el virus del papiloma humano, por ejemplo, se reportan cánceres, se reportan por año más o menos 44.000 casos de cáncer que son causados por el virus del papiloma humano. 40.000, 45.000, varían de acuerdo a los años. Pero, por ejemplo, en el año 2012 la Organización Mundial para la Salud reportó que anualmente se reportaban 528.000 casos anuales de cáncer cervical, el cual es causado por el virus del papiloma humano. O sea, estamos ante una epidemia de enfermedades de transmisión sexual tremenda, ya sea la sífilis, sea el herpes, sea la clamidia, sea la gonorrea, sea el caso del HIV, del VIH, perdón, en español, que causa el SIDA. Es decir, vamos a ver un incremento de enfermedades de transmisión sexual exponencial. Mi hermana en Rosario ya me dice que ve niños, bebés con sífilis,
bebés Sí. que se los transmite la madre. Es decir, hay un aumento tremendo de enfermedades de transmisión sexual en la Argentina debido a este ejercicio descontrolado de la sexualidad, debido a los niveles de promiscuidad que hay. Y entonces, si vos me preguntás qué va a pasar post pandemia, el mismo gobierno durante esta pandemia, durante esta cuarentena forzada, le aconseja a los jóvenes el sexting, lo Sexo cual virtual. en Canadá eso está prohibido. O sea, en Canadá, en los Estados Unidos, si jóvenes llegan a mandarse fotos desnudos y demás, eso se considera pornografía infantil. De hecho, hay casos de jóvenes que han sido arrestados por el FBI y demás. En Argentina el gobierno te lo promueve al sexo virtual. Claro, vos sabés que en ese sentido, ahí te hago un paréntesis de lo que estás diciendo, porque es cierto, llevamos un mes de pandemia, cuarentena, y obviamente el gobierno, desde el Ministerio de Salud de la Nación, ha salido a anunciar justamente que había un conflicto en la sexualidad de muchas personas y promocionaba justamente lo que es el sexo virtual o la autoestimulación, en fin, volver un poquito a 40.000 años atrás, por no decir otra cosa. Y ahora justamente, hace semanas atrás, nosotros aquí en Santiago del Estero tenemos, bueno, el gobernador es Gerardo Zamora, seguramente lo sabes. Bueno, su esposa está en el Senado como segunda presidenta provisional del Senado, que es Claudia Zamora, y hace unas cosas de 3 semanas ha planteado un proyecto bastante interesante que ha sido sorpresivo, en donde justamente promueve una ley de protección para la niña, para los niños, en este caso para no exponerse sobre todas las cosas en las redes virtuales, físicamente o en su área sexual. Ayer esto ha salido en los medios y ha sido bien visto, pero solamente por al menos 5 o 3 diputados y nada más. Después eso es como que pareciera ser que se va a cerrar, pero por lo menos ha habido una cierta intención de poder traer esa protección que seguramente tiene mucho que ver con lo que pasa ahí en Canadá, que esto está totalmente prohibido. La censura, sobre todo. Sí, ciertamente. O sea, el gobierno de Argentina actualmente y personajes nefastos dentro creo que se llama Carla Bisotti, una de los personajes ahí del Ministerio de Salud de la Argentina, simplemente están promoviendo conductas que pueden ser muy peligrosas, incluso para la integridad física de un niño, de una joven. Es decir, a ver, una chica, se promueve el sexting, se mandan fotos eróticas, fotos desnudos, lo que sea. Eso después, mira, aquí en Estados Unidos y en Canadá, debido a todo este sexting, han habido muchísimos suicidios, Andrés. ¿Por qué? Porque esta chica capaz que en un momento de calentura, como se dice, le mandó una foto erótica de alguna parte de sus genitales, de lo que sea, se la manda a otro joven y después ese joven lo postea y han habido muchos suicidios porque, claro, se hacen virales estas fotos, se hacen virales y después está la vergüenza que lleva al chico a una depresión, lleva al chico a intentar cometer el suicidio, incluso suicidarse. Han habido muchísimos suicidios en Estados Unidos, en Canadá, por el tema del sexting. O sea, es algo serio, es algo que debe ser realmente frenado, es algo que debe ser explicado a los jóvenes, los peligros y demás. Pero tenés el Ministerio de Salud de la Argentina que lo promueve. O sea, es una locura, eso no tiene sentido, ¿no? Yo a un contacto mío que trabaja para el FBI le conté eso, le conté en Argentina, esta Carla Bisotti está promoviendo el tema. Y él me dijo, pero eso es una locura, porque aquí en Estados Unidos estamos viendo cosas tremendas por culpa del sexting, el sexo virtual, todo, y esta tipa lo promueve. Es decir, aquí en Estados Unidos, me dijo él, esa mujer iría a la cárcel. El FBI le hubiera caído a la casa por promover una cuestión que ciertamente cruza el umbral prácticamente de la pedofilia, ¿no? Y ahora, pornografía infantil. Ahora, para dejar como un cierre de tu mensaje, sé que tienes también un tiempo limitado, pero en cuanto y tanto a lo que va a acontecer, nosotros venimos ya en cadena de lo que se van legalizando muchas cosas, otras se van a despenalizar. Entonces vamos a tener un mundo diverso, muchas opciones para la generación presente, sobre todo los niños. ¿Cuál crees que tendría que ser la postura de la Iglesia Cristiana Evangélica ante estos hechos que aún bíblicamente está confirmado que van a suceder? Es decir, la maldad se va a acrecentar, pero ahí, ¿cuál va a ser el rol que va a tener la Iglesia o cuál imaginas que va a ser ese rol y de qué manera la Iglesia tiene que defender su fe, sus convicciones y valores éticos, morales cristianos?
Mira, uno de los problemas que yo a veces encuentro en la predicación de los últimos tiempos, y especialmente en la explicación del libro del Apocalipsis, porque muchos te pueden decir, pero pará, muchos cristianos van a decir, pero eso ya está profetizado que va a pasar, que vamos a llegar a un nivel de iniquidad absoluta, que vamos a llegar a la abominación de la desolación, como dice el Apocalipsis, y por lo tanto nosotros no lo podemos frenar. Pero sin embargo aquí hay dos errores de interpretación. El primero es que no sabemos si estamos en ese último sello, por así decir, de los tiempos finales. No sabemos. Puede ser que sí. Ciertamente que cada vez vamos peores y ciertamente que cada día estamos más cerca de la venida de Cristo. Eso seguro. Pero en segundo lugar, si leemos el libro del Apocalipsis con atención, ahí vamos a ver que incluso al final de los tiempos, cuando se intensifique esa persecución contra los cristianos, contra los que creen en Dios y demás, hay un grupo que se mantiene siempre fiel a Dios y que no calla. Y especialmente al final, cuando está el anticristo y demás, se habla de que van a haber dos testigos que se van a enfrentar a este poder de la bestia y bueno, después los van a matar, los van a colgar para escarmiento público, pero después va a venir mismo Jesucristo y los va a resucitar. Ahora, esos dos testigos, ¿quiénes son? ¿Pueden ser dos personajes concretos? Sí, pero también pueden ser dos, por así decir, grupos de gente dentro del cristianismo que se enfrenten contra esto y no callen. O sea, tenemos mucho realmente para aprender del libro del Apocalipsis, y una cosa que el Apocalipsis nos dice una y otra vez es no desfallecer en la fe. Y parte de no desfallecer en la fe es hablar, es enfrentarse aunque nos maten. No importa, no importa. Porque no podemos caer en esa especie de desesperación. Muchos cristianos tal vez al interpretar el Apocalipsis de modo erróneo dicen, no, esto va a pasar, no hay nada que podamos hacer, tenemos que dejar, ya está predicho. Bueno, esa es una interpretación falsa de la Escritura y es una interpretación que lleva a la desesperación, cuando el Apocalipsis en realidad es un libro de esperanza, no de desesperación. Porque el Apocalipsis, ¿cuál es la enseñanza final? Que al final Cristo viene y va a vencer y Cristo va a reinar sobre todas las cosas. Y ante el nombre de Cristo toda rodilla se va a doblar y va a confesar su nombre en el cielo, en la tierra y en los abismos, en el infierno, ¿no? Es decir, tenemos que siempre acordarnos de eso y por lo tanto tenemos que luchar para que cuando Cristo vuelva a la tierra, Él dice, hallará el Hijo del Hombre fe sobre la tierra. Bueno, lo que tenemos que hacer nosotros es orar y trabajar y luchar para que cuando Cristo venga haya fe sobre la tierra en nosotros, aunque seamos pocos, pero tiene que haber, y eso se tiene que manifestar y tenemos que estar seguros de que Cristo vendrá y finalmente ese reino de Dios se instaurará. ¿Cómo será eso? No lo sabemos, porque las profecías solamente se entienden cuando pasan, cuando están ocurriendo, ¿no? Entonces es importante, me parece, tener una visión teológica, pero tener una visión esperanzadora, porque el que ya bajó los brazos entonces no cree en verdad que Dios existe, que Dios es fiel y que Dios está encima de todas las cosas y que en definitiva el control del universo lo tiene Dios, ¿no? Pablo, no quiero dejar, discúlpame que te quiero hacer una consulta más aquí, porque seguro. Esto tiene que ver un poco con el plano que estás hablando, pero hay un sector de la coyuntura juvenil, sobre todo cristiana, evangélica, en nuestro país, que se debate demasiado entre, las movilizaciones sociales, las marchas providas contra los proabortos, en fin, son una forma de manifestación de la fe convincente que vale la pena realizarla, o de qué manera habría que corregir si es que esto no alcanza, y cómo nosotros también, así como los ideólogos, filósofos de este género, de esta teoría que vos bien lo has mencionado, se han infiltrado en lugares estratégicos de poder, también nosotros deberíamos hacer, o qué estamos haciendo mal que no estamos convenciendo. Bueno, mira, yo creo que hay que tener una visión más compleja de todo esto y más completa también, porque es una cuestión compleja. Las marchas son importantes y son buenas que se hagan. Por varios motivos. Primero, porque somos seres también intelectuales, libres, pero sensibles, y muchas veces necesitamos de ese apoyo de la comunidad, del grupo. Cuando uno va a la iglesia, por ejemplo, y se han hecho muchos estudios psicológicos al respecto, desde el punto de vista psicológico, una persona que esté débil en su fe, en sus creencias, que no sabe qué va a hacer con su vida, a veces va a una comunidad cristiana donde se va a encontrar con cristianos fervorosos, con cristianos convencidos, con cristianos que están en otro nivel espiritual en ese momento. Y eso lo fortalece a uno, porque uno dice, bueno, a ver, yo en realidad no estoy tan solo como me parece, hay otros cristianos, hay gente que cree. Entonces, la conciencia de grupo fortalece siempre. Y cuando vas a una marcha y te encontrás con 1 millón de personas, como pasó en Buenos Aires, que marcharon, va a decir, a ver, pará, no somos dos gatos locos, porque te quieren hacer creer como locos los medios. A ver, el que es pro vida es un loco. Bueno, en realidad, si somos locos, somos muchos.
¿sí? Y tenemos realmente un fundamento y eso a veces te ayuda para convencerte de decir, a ver, esto no es una locura como uno se imagina. Sí, eso por un lado. Cuando ves la marcha de las feministas del otro lado, todas se están drogando. Yo he visto folletos, por ejemplo, que dice, chicas, por favor, aflójenle un poco a la falopa, no tanta cocaína, no tanta marihuana. Pues, entonces, es impresionante el nivel de tristeza, de violencia, de drogadicción, de alcoholismo que hay en la marcha verde, que es en paralelo a la marcha pro vida. Te muestra dos mundos distintos. En la marcha celeste siempre es familia, gente alegre, cantando, jóvenes, ningún acto por así decir, inmoral. En cambio, te vas a la marcha verde y es un zoológico de demonios, eso es lo que está pasando. Entonces, ¿son importantes las marchas para el fervor y fortalecerse? Sí, son importantes, pero no son lo único. Primero, esto es una batalla eminentemente cultural, entonces hay que formarse. Todo cristiano, toda persona que me esté escuchando, se debe formar y se debe formar bien. Eso fue mi granito de arena también en esta batalla, de dar un libro para que la gente se forme, hay que formarse. Segundo lugar, hay que involucrarse en la política también, porque en definitiva estas leyes, por más que esto venga impuesto desde arriba, como decía la Organización Mundial para la Salud, distintas fundaciones, las Naciones Unidas, los bancos, que le imponen a la Argentina, son los políticos los que la tienen que votar. Entonces hay que involucrarse en la política y hay que comenzar a votar inteligentemente con cultura, no por cuestiones económicas, porque mucha gente votó a este gobierno por cuestiones económicas y si mire dónde estamos, ni siquiera, dijo Alberto Fernández, tiene un plan de economía, es decir, es un desastre en la Argentina. En la Argentina el problema central es moral, el problema central es cultural, pero el problema también central es que no tiene un plan absolutamente de nada y vamos a donde sea, vamos como atropellando y golpeándonos y eso ha sido la historia de la Argentina y no puede seguir así. Entonces, involucrarse en la política porque es una batalla política, involucrarse también en la cultura, involucrarse en la educación porque es una batalla educativa como pasa con la ESI, cuando los niños no saben ni leer ni escribir, no saben hablar, pero sin embargo están obsesionados con el tema del sexo, es una locura. Preocúpate de eso el día que tus hijos sepan hablar y escribir y leer, cuando tus hijos se lean 20, 30 libros por año, cuando tus hijos hablen 5 idiomas. La educación finlandesa, yo he estado en Islandia, por ejemplo, he estado en los países nórdicos, en Dinamarca, los niños tienen 7, 8 años y te hablan 4 idiomas. En Argentina, de suerte que saben hablar español y si es que saben, y ahora les quieren meter el lenguaje inclusivo. Decía, tenemos un problema educacional gigantesco, pero sin embargo el gobierno argentino, el Ministerio de Educación está obsesionado con el sexo, tiene una perversión sexual realmente, intelectual. Entonces, hay que involucrarse en todos los aspectos y después cada uno, en el lugar donde Dios lo llame, se tiene que involucrar y meterse. En el trabajo, en su oficio, debe también ser, por así decir, testigo en el sentido de proclamar estas verdades o incluso denunciar estas mentiras al entorno familiar, al entorno de amigos, no tener miedo de hablar. Porque los políticos, en definitiva, dependen de la opinión pública. Y si la opinión pública, por ejemplo, en la Argentina, si los argentinos son tontos muchas veces, yo me incluyo en argentino. ¿Por qué? Porque te imponen una cuarentena de 100 días. Ahora, ¿el gobierno por qué está haciendo eso? Porque la gente no se levanta y mientras la gente esté más calladita, más larga, la van a extender. Si todo el mundo se levantase hoy en día, ¿sabes qué? En 10 minutos la levantan en la cuarentena. Porque es una decisión política, no es una decisión médica. Es una gran mentira lo que estamos viviendo en la Argentina. Entonces, si el mundo realmente se levanta, los políticos pierden toda confianza y se acabó. ¿Por qué Ubalde, por ejemplo, de la Rúa en su momento se tuvo que tomar el helicóptero? Y dice, ¿por qué se le vino toda la gente a la Plaza de Mayo y se acabó el problema? El gobierno depende de la opinión pública y si la opinión pública cae, se acabó. En Estados Unidos pasa lo mismo. En Estados Unidos, por ejemplo, hubo un ministro de justicia que le perdonó a un pedófilo la sentencia y la gente se levantó y al otro día tuvo que renunciar. Se acabó el problema, ¿me entendés? O sea, hay que tener en cuenta eso, que en realidad los políticos nosotros los tenemos atados, los tenemos del cuello, por así decir, pero nos tenemos que poner todos al unísono y unirnos. Porque el verdadero debate que está ocurriendo en nuestros países, en todo el mundo, pero en Argentina también es el pueblo contra el gobierno que va contra el pueblo, contra el bien común, contra nuestros valores, contra nuestras familias, nuestras tradiciones. Nos tenemos que levantar, no podemos quedarnos callados realmente. ¿Por qué te crees que están sacando lo del ciberpatrullaje del gobierno? ¿Por qué tienen miedo que se les van a dar vuelta, no? ¿Por qué te crees que lo del distanciamiento social y la cuarentena no es tanto por... Eso es una mentira, lo del virus. Es una mentira porque en Argentina mueren 70.000 personas al año por enfermedades respiratorias, por neumonías, por gripes. O sea, el virus palidece comparado. Entonces, ¿por qué hacen eso a nivel mundial? Porque saben que hay mucha desconformidad en la gente. La gente está cansada ya de estos políticos mentirosos. Y entonces tienen miedo que se levanten y por eso desde las Naciones Unidas han mandado una orden de
cuarentena absoluta. ¿Por qué te crees que en Canadá no tenemos cuarentena? Porque aquí está todo tranquilo, aquí no hay problema de decir la gente se va a levantar. En cambio, en Argentina sí hay muchos problemas. En Chile hay problemas tremendos, en Bolivia, en Ecuador. Entonces, cuarentena absoluta. Lo mismo en Brasil, ¿no? Es tremendo realmente el ataque contra Trump, el ataque contra Bolsonaro. Cuando les conviene, van contra el gobierno. Cuando no les conviene, las Naciones Unidas están a favor del gobierno, como es el caso de Argentina, que es un desastre realmente este gobierno. Sí, 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 totalmente. De hecho, nosotros lo palpamos de cerca y tenemos ciertamente una provincia que está, digamos, alineada a los principios básicamente de este gobierno. Lamentablemente, en muchas cuestiones no lo estamos de acuerdo y en otras sí, pero vale tu aclaración porque nosotros creo que tenemos que mirar un poco más al futuro con esta generación que viene y si ha habido ausencia de estas cosas que vos acabas de mencionar, sobre todo en nuestra generación, creo que estamos a tiempo de reeducar y reorientar la educación en los que van a venir detrás de nosotros, pero tiene que ser una cuestión urgente desde ya, desde el vamos. Así que, Pablo, te agradezco la comunicación, la cuestión tiende a extenderse más, dejas muchos conceptos bastante interesantes y que nos sirven sobre todas las cosas para nosotros poder formarnos y seguir preparándonos para estos tiempos que ya no son advenedizos, sino ya están entre nosotros. Si no nos damos cuenta, ya es una cuestión básicamente de ignorancia espiritual sobre todo, ¿sí? Así que, Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo y espero hayas pasado también gratamente como nosotros. Andrés, para mí una alegría enorme, un saludo enorme a toda la gente de Santiago que nos escuche, la gente de la capital, la gente de Ñatuya, la gente del Cuadrado, la gente de... estoy tratando de recordar algún otro lugar que haya, de las termas de Río Hondo y demás lugares hermosos. Sí, sí, conozco Ñatuya, conozco Santiago, capital, conozco la zona del Cuadrado, conozco... bueno, a ver, no recuerdo ya otros nombres, las termas de Río Hondo, pero tengo recuerdos hermosos de Santiago del Estero. Es un pueblo que lo quiero mucho. Yo tuve compañeros santiagueños en la secundaria, así que bueno, mi hermano toca en un grupo folclórico y tiene un bombo legüero de Santiago del Estero. Así que, sí. Tradición, sí. Así que yo me crié escuchando música folclórica santiagueña, como te decía. En mi casa se escuchaba mucho folclore, así que el Santiago del Estero para mí era sinónimo de buena música. Así que Santiago siempre me acompaña en Canadá. Así que un saludo enorme a todos y es un pueblo que quiero mucho y espero visitarlos pronto para dar alguna conferencia y hablar de estos y muchos otros temas. Así que muchas gracias. Sí, así será. Bueno, muchas gracias a vos por tu tiempo. Espero pases una buena jornada y a seguir infundiendo este granito de aliento que das a nivel mundial y que nos representas en alguna manera en nuestros ideales. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Chau, chau. Bueno, así ha pasado en esta mañana de perspectivas lo que ha sido justamente esta entrevista en vivo con Pablo Muñoz Iturrieta, que nos ha dejado muchos conceptos muy buenos. Creo que ha hablado desde una realidad que no es una percepción de la realidad lo que ha hablado, sino es la realidad y la pura verdad de lo que está sucediendo. Y justamente a eso es lo que nosotros con este programa y con los temas que venimos trabajando durante este mes queremos llegar, es al meollo, a la esencia de lo que realmente es esta plataforma ideológica y que es la verdadera lucha que hoy está teniendo la Iglesia, al margen de otras cosas que tal vez usted dirá, bueno, pero mi realidad es totalmente diferente. Mi problema es lo económico, mi problema tiene que ver con un grado pura y exclusivamente de lo espiritual. Bueno, esto también es espiritual. De hecho, en los tiempos de Pablo, desde Hechos 17, nosotros encontramos cuando él llega a Atenas y él se enfervece su espíritu de poder ver cuánta mentira se estaba profanando, cuánto engaño estaba irrumpiendo dentro de lo que es la comunidad cristiana. Y él vio esta realidad, se dio cuenta de que había algo más complejo que estaba por sobre estos problemas que a veces, si nosotros nos ponemos a meditar a la luz de la palabra del Señor, son pormenores, pero que no dejan de ser importantes. Pero muchas veces esto está en juego con todos estos conflictos que se han sacado a la luz y que de alguna manera hemos estado escuchando de una forma tan clara y a la vez contundente. Son problemas que tienen que ver con la generación de ahora, del presente, niños de 4 o 3 años que evidentemente están viviendo una hipersexualización que los está llevando por este camino de elección libre.
de elección bajo su subjetividad que se está construyendo, con algo que tiene que ver justamente con la elección de ellos a futuro, de formar o no una familia, de seguir amando la heterosexualidad. Cuestión que hoy se les está dando otra alternativa que va más allá de esto. Y se le está diciendo justamente que eso es algo retrógrado, que eso es algo que no tiene ya que ver con el presente. El mundo se va ayornando, las ideas se van ayornando. Si bien es cierto que la palabra de Dios no se modifica y nunca cambia, ella es veraz y inerrante, ella es la única que tiene la solución, el camino, la verdad y la vida, como sabemos y lo hemos escuchado muchas veces. Pero también hay una competencia que se tiene que desarrollar en nosotros como personas, como cristianos, como hijos de Dios y como quienes amamos a Dios. Y tiene que ver con este grado de darnos cuenta de la realidad nefasta en la cual estamos. Es una realidad cruda, pero es la verdadera realidad que nos toca hoy vivir como cristianos. En otro tiempo a los patriarcas de la fe, en otro tiempo a aquellos que siguieron después de Jesús en la primera iglesia, les tocó vivir otra realidad, no menos que esta, tal vez peor, les costó la vida. Y hoy a nosotros, tal vez la vida no nos costará en el sentido de la muerte, justamente, pero sí costará persecución, costará contradicción, esa contracultura que siempre nos van a ver como menos, inferiores, pero eso va a depender mucho de cuánto nosotros, bajo la luz de la palabra del Señor, bajo los manuales científicos que hay, que los cuales podemos acudir y no hay excusa para prepararnos, podemos justamente honrar verdaderamente el nombre de nuestro Señor. Nosotros les agradecemos en esta mañana por seguir con nosotros, acompañarnos. Creo que han estado sumándose mucha gente y seguramente dejando sus comentarios. Yo desde aquí no puedo visualizar si ha habido algún comentario y si ha habido alguna pregunta, pero se ha tratado de englobar justamente preguntas que de pronto son las básicas o las comunes, pero que no dejan en este caso de ser importantes. Así que, muy bien, nosotros anunciamos desde aquí ya, ¿lo anunciamos? Bueno, aquí Melu me está indicando que puedo anunciarlo desde aquí antes que cortemos. Entonces, pareciera ser que está el ganador o la ganadora. Sí. Una mujer es la ganadora. Esta mujer está muy bien, porque ha puesto los nombres, ha puesto el tema. Solamente el primero parece que el apellido se ha olvidado, pero está el nombre. ¿Vos cómo lo has visto, Melo? Bien. Bien, de 10. O sea, ha acertado. Acertado. ¿Es de la familia? Es de la familia. Buenísimo. Buenísimo. ¿Estás de acuerdo vos también? Comentale a la gente de qué se trataba. Sí, por supuesto. Estaba chequeando, muy bien. Lo que sí queremos decir que tenemos la ganadora del libro, que en esta mañana se lo va a adjudicar. Va a ir obviamente a Librería Peniel Noa con su DNI. Después la Melu se va a comunicar con la ganadora para pedirle ciertos datos que necesitamos. Y la consigna era puntualmente que nos digan cuáles han sido los temas que se ha trabajado durante el mes de julio y sus respectivos disertantes, ¿sí? Entonces, aquí quien ha acertado ha sido... ¿Quién ha sido, Melu? ¿Quién es? Señora ya, ¿no? Señora. La señora Sarita Daverio. Eso. Muy bien, Sarita Daverio, muchas felicidades, muchas felicidades. Es un libro maravilloso y espero que te sea de bendición para tu familia también. Así que muy bien, no hay con qué darle, está todo bien. Vos me lo has pasado a modo de chequear, pero está muy bien. ¿Vamos a seguir sorteando libros? Por supuesto que vamos a seguir regalando libros, ¿sí? Así que vamos a regalar libros, vamos a hacer otra consigna, así que ya vete pensando. Esté atenta, ¿sí? Esté atenta, atento. En el mes de agosto vamos a regalar un libro por mes, en lo posible, ¿sí? Así que, pero por lo menos agosto vamos a regalar un libro. Esté atento a las consignas que vamos a ir lanzando en el transcurso para que usted pueda participar y la fecha de participación. El próximo miércoles vamos a tener aquí en esta mañana también de perspectivas a la doctora Carla Lotto, ¿sí? Carlota Lotto. Ella va a hablar de un tema que tiene que ver con el embarazo adolescente, ¿sí? Embarazo adolescente, y cómo acompañarlas, de qué manera gestionar las emociones de ellas, cómo desde el punto de vista cristiano podemos aceptar o rechazar esto, porque ha habido una gran incidencia de casos en donde muchas adolescentes
que han quedado embarazadas y tienen que ver con el núcleo cristiano. Dejaron de venir a la iglesia, la familia entró en una profunda crisis, ha habido muchos de ellas deseos de suicidio, deseo también de abortar, debido a estos primeros pasos y que justamente ha traído consigo un embarazo. El embarazo adolescente es una de las 5 primeras causas en Argentina de lo que tiene que ver con la promiscuidad sexual. Una de las cuestiones que la ley de ESI ha trabajado y trabaja en cuanto a ser responsable, autónomo al individuo y a la individua, para que no pueda en este caso quedar embarazada y usar los medios o los mecanismos necesarios de prevención. Si bien el Estado nos brinda ciertas herramientas con las cuales tal vez se contradice con lo que Dios manda, que es la abstinencia. Entonces vamos a aprender con Carlota el próximo miércoles también cuáles son esos acompañamientos legales que pudieran haber, porque detrás de un embarazo en la adolescente se desatan muchas crisis familiares. Y para eso también estamos aquí de alguna manera para acercar las herramientas necesarias y espirituales para que podamos nosotros convivir en estos tiempos con estos problemas que lo tenemos que rechazar absolutamente, pero que de alguna manera tiene que ver con nuestra esencia cristiana. Así que los invitamos a compartir el último miércoles ya del mes, pero que posteriormente también tenemos otras charlas que vamos a estar teniendo. Saludos. Así que vamos a saludar a algunos que han estado, justamente, Carlota se ha estado comunicando, Susana Corbalán, que también es una fiel seguidora de los programas de Perspectiva, bueno, Silvana Luna, gracias por sumarte, y aquí hay una tal Melu Gauna, no sé si se ha infiltrado, qué ha pasado, Orne Pese, también, bueno, Radio Visión de Amor, Ezequiel Baloy, también los saludamos, muchas gracias por estar, Valeria Montenegro, quien ha estado acompañándonos, Lucho López, también nos manda muchos saludos, Susana también nos manda, Milka Hoyos de Añatuya, justamente Pablo estaba nombrando a Añatuya como una ciudad muy preciada para él. Dice Marcos Laborde, Marquitos, si somos locos, somos muchos. Un saludo, Marquitos, estado conectándose, no sé si estará desde el tren de la salvación o estará desde su domicilio. Ezequiel Baloy, también Acuña. Bueno, Agustín, Max Romero, le mandamos un saludo al señor Max, más conocido como el popular Max, ¿no? Exactamente. José Domínguez, bueno, María José Yapura, creo que así se pronuncia su apellido, perdón si lo he dicho mal. Sarita Daverio, quien ha estado llevándose el libro en esta mañana, le mandamos un saludo muy grande. Silvia Argañarás también nos manda muchos saludos. Gracias. Pablo David Fernández, ¿sí? Dice que nos ha estado escuchando desde la banda. Así que los bandeños siempre también conectados. Isaías Regatuzos, que también nos deja un mensaje. Somos la resistencia escogida por Dios para estos tiempos, presentes y venideros, dice Isaías. Tiempos en que se ha perdido el temor a Dios. Tenemos que prepararnos tanto en lo espiritual como en lo intelectual. Muchas gracias, Isaías, por tu aporte. Y Maggie Chari, creo que así es, Dios los bendiga, excelente programa. Así que muchas gracias y seguramente otros más que han estado conectados durante esta entrevista. La verdad ha sido muy buena y muy enriquecedora. Los esperamos el próximo miércoles con este tema, embarazo en la adolescencia. No se lo pierda con la doctora Carlota Loto, quien en algún momento ha estado pasando por acá por 12 de octubre, teniendo una charla espectacular sobre justamente ideología de género y ahora nos va a estar hablando sobre embarazo adolescente. Que el Señor les bendiga y que tengan una excelente jornada de lo que resta de este miércoles 22 de julio.